Bosquejo maestro número 2. En este video hablaré de dos temas. El primer tema se titula Dios y el segundo tema se titula La existencia de Dios. La Biblia revela a Dios como el único, infinito y eterno ser, teniendo no comienzo y no fin. Él es creador y Él te sostiene todas las cosas. Él es la suprema inteligencia personal y gobernador con justicia de su universo. Él es vida y por lo tanto la única fuente de vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. El hombre es natural y no puede conocer a Dios por sabiduría. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job 11:17. Dios es una persona y puede ser conocido solamente por revelación. El Viejo Testamento se reveló a sí mismo a través de los profetas. El Nuevo Testamento, Él se revela a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. Número 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Número 2. En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, del 1 al 3. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:19. A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. Hechos 1:3 describe la aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles durante 40 días después de su crucifixión. Durante este tiempo se les presentó con pruebas convincentes de su resurrección y les habló del reino de Dios. En Hechos 1:3 se menciona que Jesús, después de haber padecido, se apareció a sus discípulos con muchas pruebas indubitables, demostrando que estaba vivo. Estos encuentros ocurrieron durante un periodo de 40 días y en ellos Jesús les habló acerca del reino de Dios. La aparición de Jesús resucitado a sus discípulos y las conversaciones sobre el reino de Dios son cruciales para la fe cristiana, ya que confirman la victoria de Jesús sobre la muerte y su autoridad para gobernar. En resumen, Hechos 1:3 es un pasaje clave que establece la realidad de la resurrección de Jesús y su autoridad sobre el reino de Dios, preparando el terreno para la continuación de su obra a través de sus seguidores. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Lucas 9:51 marca un punto de inflexión en el Evangelio de Lucas,
representando el decidido viaje de Jesús hacia Jerusalén. Dice, cuando llegó el tiempo de su ascensión, se propuso ir a Jerusalén. Este versículo indica el firme propósito de Jesús con el cumplimiento de su misión, incluyendo su inminente muerte y ascensión. A continuación, un análisis más detallado. Cuando llegó el tiempo de su ascensión. Esta frase se refiere a la culminación del ministerio terrenal de Jesús, incluyendo su sufrimiento, muerte y resurrección. Se propuso ir a Jerusalén. Esto destaca la firme decisión de Jesús de viajar a Jerusalén, a pesar de conocer los peligros y desafíos que le aguardaban allí. Este versículo es una clara transición en el Evangelio de Lucas, marcando el final de su ministerio en Galilea y el comienzo del viaje hacia Jerusalén, que culmina con su entrada triunfal y los acontecimientos posteriores. El énfasis en Jerusalén es significativo, ya que es el lugar donde Jesús se enfrentará a su crucifixión y finalmente cumplirá su propósito divino. El costo del discipulado. Lucas 9, 51 al 62 también incluye ejemplos de personas que se encontraron con Jesús y sus respuestas a su llamado, lo que ilustra las exigencias del discipulado. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Salmos 110:1. El Salmo 110:1 es un versículo muy importante y se utiliza mucho en la teología cristiana. La frase siéntate a mi diestra es una referencia a la posición de honor y poder que se le concede a una persona a quien se le confía una importante responsabilidad. En este caso, Dios el Padre le dice a su Señor que se siente a su diestra hasta que se cumpla una promesa o propósito. La frase hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies significa que el Señor estará a la diestra del Señor hasta que se cumpla el propósito de la Escritura. En otras palabras, hasta que los enemigos sean sometidos y el propósito del Señor se cumpla. El Salmo 110:1 es un versículo importante en la teología cristiana porque revela la posición de honor y poder que Jesús tiene como el Mesías y la futura victoria sobre sus enemigos. A continuación voy a empezar la segunda parte del segundo tema que se llama la existencia de Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 5 y 6. Hebreos 11, versículos 5 y 6. Hebreos 7:19 dice, porque la ley a la verdad nada perfeccionó, pero sí introdujo una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Este versículo destaca que la ley mosaica, aunque importante, no podía lograr la perfección espiritual ni la reconciliación completa con Dios. Sin embargo, introdujo una esperanza en un nuevo pacto, un pacto mediado por Jesucristo, que sí permite a los creyentes acercarse a Dios con confianza y seguridad. En resumen, Hebreos 7:19
contrasta la ley mosaica con la esperanza del nuevo pacto en Cristo, enfatizando la incapacidad de la ley para perfeccionar a los seres humanos y la capacidad de Cristo para acercarnos a Dios. El versículo enfatiza varios puntos claves. La ley no perfeccionó. La ley mosaica, aunque dada por Dios, no tenía el poder de hacer perfectos a los seres humanos ni de quitar sus pecados. Una mejor esperanza. La introducción de una nueva esperanza, que es el nuevo pacto en Jesucristo, es superior a la ley antigua. Acercamiento a Dios. A través de esta nueva esperanza, los creyentes pueden acercarse a Dios con confianza y seguridad, algo que la ley no podía lograr. Este versículo es fundamental para entender la transición del antiguo al nuevo pacto y cómo Jesucristo se convierte en el mediador de una relación más cercana y personal con Dios, según la Biblia de las Américas. Hechos 13:39 describe que a través de Jesús todo aquel que cree es justificado de lo que la ley de Moisés no podía justificar. En otras palabras, la fe en Jesús ofrece la justificación que la ley no podía otorgar. La ley de Moisés y la justificación. En el contexto bíblico, establece un conjunto de normas y mandamientos que buscan regular la conducta humana y establecer un estándar de justicia ante Dios. Sin embargo, la Biblia afirma que ningún ser humano puede cumplir perfectamente la ley y por lo tanto no puede ser justificado o declarado justo ante Dios por medio de sus obras. La justificación por la fe. Hechos 13:39 señala que a través de la fe en Jesús se recibe la justificación que la ley no podía dar. Esto implica que la gracia de Dios, manifestada en la persona y obra de Jesús, es el medio por el cual los creyentes son declarados justos ante Dios. La justificación no se basa en el cumplimiento de la ley, sino en la fe en Jesús como el Mesías. Significado para los creyentes. Este versículo resalta la importancia de la fe en Jesús como el camino hacia la salvación y la reconciliación con Dios. Enfatiza que la justicia no se obtiene por méritos propios, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, ningún ser humano puede ser declarado justo ante Dios simplemente por cumplir la ley. La ley más bien revela la pecaminosidad humana. En términos más sencillos, Romanos 3:20 afirma que la salvación no se obtiene por tratar de seguir perfectamente la ley de Dios. La ley nos muestra nuestros errores y nuestra incapacidad de cumplirla perfectamente, lo que nos lleva a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Ningún ser humano será justificado delante de él. Esto significa que nadie puede ser considerado justo o inocente ante Dios por sus propios méritos o acciones. La justicia de Dios es inalcanzable a través de las obras humanas. Por las obras de la ley. La ley se refiere al conjunto de mandamientos y reglas dadas por Dios en el Antiguo Testamento, como los 10 mandamientos. El conocimiento del pecado. La ley sirve para hacernos conscientes de nuestro pecado. Al intentar cumplir la ley, nos damos cuenta de que la fallamos constantemente.
Esto revela nuestra necesidad de un Salvador. En resumen, Romanos 3:20 establece que la ley no es el camino a la justificación, sino que más bien señala nuestra necesidad de un Salvador, Jesucristo. En Romanos 7:7, el apóstol Pablo explora la relación entre la ley y el pecado. El versículo clave establece que la ley no es pecado, pero a través de la ley el apóstol descubre su propia naturaleza pecaminosa y la fuerza del pecado. El pecado, aprovechándose del mandamiento, despierta deseos pecaminosos en el individuo y lo lleva a la muerte espiritual. La ley revela el pecado. La ley en este contexto se refiere a los 10 mandamientos o la ley moral de Dios. La ley no es la causa del pecado, sino que revela lo que es pecado y lo que está mal a los ojos de Dios. El pecado se aprovecha de la ley. El pecado utiliza la ley para incitar deseos pecaminosos en el ser humano. Al conocer el mandamiento, el pecado encuentra una oportunidad para despertar la codicia, el deseo prohibido, etc. La muerte espiritual. El resultado de esta interacción entre la ley y el pecado es la muerte espiritual. El pecado, al tomar control, lleva a la persona a la transgresión de la ley y a la separación de Dios. La naturaleza pecaminosa. El pasaje no implica que la ley sea mala, sino que revela la realidad de la naturaleza pecaminosa del ser humano y su incapacidad para cumplir perfectamente la ley. En resumen, Romanos 7:7 describe cómo el pecado se manifiesta y actúa en la vida de las personas, utilizando la ley para despertar deseos pecaminosos y llevar a la transgresión y la muerte espiritual. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. En resumen, este versículo enfatiza que la salvación no se obtiene por cumplir la ley, sino por creer en Jesucristo. La fe en Él es lo que justifica o hace justos a los creyentes ante Dios. La Biblia en ninguna parte intenta aprobar o discutir la existencia de Dios. El que se acerca a Dios debe creer que le hay. La existencia de Dios es un hecho tomado por seguro por los escritores de ambos, el Viejo y Nuevo Testamento. Este tema se titula La existencia de Dios. En el comienzo Dios, Génesis 1:1. La Biblia comienza anunciando el hecho sublime de Dios y su existencia. Hay argumentos de la existencia de Dios, no son conclusivos, pero son alimento para el pensamiento. 1. Creencia universal en Dios. Viene de adentro del hombre, es innato en el hombre y viene de intuición racional. 2. El argumento de causa y efecto. Todo lo que comienza debe su existencia a una causa. Tenemos un reloj. Debemos tener un relojero. Tenemos un edificio. Debemos tener un constructor. Tenemos una creación. Entonces debemos tener un creador. Esta creación no pudo haber venido a existencia sin un creador personal e inteligente.
De igual manera que el alfabeto pudiera producir un libro por sí mismo sin un autor. El argumento de antropología, la moral del hombre y naturaleza intelectual, argumenta por una moral y un creador intelectual. La Biblia y el Cristo que revela su nacimiento de una virgen, su vida sin pecado, su muerte en el Calvario y su resurrección en el cuerpo. Todo esto y mucho más argumenta de la existencia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Pura verdad. Amigos y hermanos, por favor denle like a este video y toquen la campanita y suscríbanse para recibir más material educativo de la palabra de Dios y poder seguir adelante haciendo estos videos de mucha ayuda para el pueblo hispano alrededor del mundo. Dios les bendiga.